Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Todos somos hijos de Dios. ¿Es correcto que el Papa diga que todos somos hijos de Dios? También los judíos, los budistas, los musulmanes son hijos de Dios. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. Me han pasado un video del Papa Francisco que salió en el año 2016 en enero, que eran las intenciones de oración que pedía el Papa. Y como en este video habla al respecto de los hijos de Dios, que todos somos hijos de Dios, y esto hace conexión con este documental últimamente salido al público del Papa que se llama Amén. Entonces me han dicho, Padre, ¿y cómo se entiende esto? También los judíos son hijos de Dios, también los musulmanes son hijos de Dios, los ateos son hijos de Dios. ¿Cómo se entiende esto? Entonces yo quisiera hacer una explicación y valiéndome no solamente de lo que ya había explicado en este video de aquí, con citas bíblicas y con referencias al Papa Juan Pablo II y al mismo Papa Francisco, sino que ahora quisiera enfocarme sobre todo qué es lo que dice el magisterio e inclusive también quisiera tocar este punto junto a Santo Tomás de Aquino. Entonces vamos a ver el video y luego voy a explicarlo. Atención. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. Bien, el Papa lo que está haciendo en este momento es pedir oración. ¿Y al respecto de qué? De lo que se conoce como el diálogo interreligioso. Diálogo interreligioso. Una pequeña aclaración, hay muchas personas que piensan, un poco con confusión, que una persona evangélica, por ejemplo, pertenece a otra religión. Y esto no es así, ¿no? Todos los que somos bautizados en Cristo y que intentamos seguirle a Él, pues nos hacemos parte de una religión que se llama cristiana, ¿sí? Todos nosotros somos cristianos. Por ahí también unos anglicanos, por acá unos luteranos, todos ellos somos cristianos. Hacemos parte de la religión cristiana, ¿sí? Luego hay otros que no creen en Jesucristo, pero que creen en un Dios, o alguna forma de Dios, digamos así. Y entonces, por ejemplo, los judíos creen en el Dios de Jesucristo, el que no ha sido revelado con Cristo, pero que sí ha sido manifestado en el Antiguo Testamento. Es decir, que se han quedado, digamos así, hasta el Antiguo Testamento. No han aceptado a Jesucristo y la revelación que ha traído completa de quién es Dios Padre. Y entonces ellos creen en ese mismo Dios al que hace referencia a Jesucristo, pero todavía veladamente porque no han tenido una revelación total. ¿Se entiende esto? Entonces ellos no son cristianos porque no llegan al Padre por medio del Hijo, por medio de Cristo. Pero como creen en el Dios Yahvé, entonces pertenecen a una religión judía. Luego tenemos la religión budista, la religión del Islam. Ellos, en cambio, se podría decir así, para nosotros creyentes, están más alejados todavía, porque tienen una concepción todavía más en tiniebla al respecto de quién es Dios, ¿sí? Entonces ellos, como no creen en Jesucristo, no son cristianos, pero tienen una religión, porque profesan algo que les une con alguna divinidad. Entonces tenemos algunas religiones en el mundo, ¿ya? Entonces el Papa Francisco está mostrando primero esta pluralidad de religiones. Hasta ahí creo que lo entendemos. Veamos cómo continúa y seguimos aclarando. No debemos dejar de orar por Él y colaborar con quienes piensan distinto. Ok, entonces dice no debemos dejar de orar por Él. ¿Por qué? Por el diálogo, ¿sí? Esto es evidente. No podemos vivir todo el tiempo peleándonos, ¿no? O ni siquiera, budista, no quiero saber nada de ti. Tú, musulmán, no quiero saber nada de ti. Judío, peor de ti, no quiero saber nada. No, sino que más bien, pues buscar una forma de diálogo. ¿Con qué pretensión? Y esto hay que ser claros. El diálogo interreligioso también supone, evidentemente porque es mandato de Jesucristo, buscar una forma para que reconozcan a Jesucristo, para que se encuentren con el Dios revelado por Jesucristo, para que se encuentren con el mismo Jesucristo, con la Trinidad, con la Iglesia Católica. Pero para esto no se puede comenzar con una cruz persiguiéndoles y diciéndoles conviértanse, sino más bien comienza con las virtudes siempre las más básicas, las virtudes humanas. A través de las virtudes humanas que nos unen a todos porque somos seres humanos, pues esto prepara un terreno para entonces comenzar a poner la palabra, la semilla del Evangelio.
¿Cuáles son esas virtudes cardinales que se conocen así en la Iglesia Católica? La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Por medio de esto, demostrando que también nosotros tenemos esto, se crea algo de concordia para luego, repito, enfatizo en esto, seguir el mandato de Jesucristo, ayudarles a que conozcan el Evangelio, ¿no? Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Entonces cada uno de ellos va diciendo en lo que cree, ¿no? Tenemos diferentes creencias. Sin embargo, el Papa está acentuando en este mes de enero del año 2016 que se ore para que haya diálogo. Repito, siempre debería ser así, con el objetivo de proponer el Evangelio, ¿no? Desde la concordia primero humana que nos une a todos, ¿no? Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. Bueno, aquí tenemos esta imagen, voy a ponerla aquí atrás. Aquí, ¿no? El Papa recibiendo, no sé qué es esto, alguna figura del budismo. Atrás está en cambio la cruz, no sé si lo alcanzan a ver aquí. Hay algunos símbolos que pertenecen propiamente a los cristianos, en este caso propiamente a los budistas. En ese diálogo, pues definitivamente tiene que haber respeto. ¿Tú crees en eso? Pues bueno, respeto eso, no puedo obligarte a que creas en otra cosa. Pero ya el acercarme, el estar con ellos, pues abre esta posibilidad, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, con evangelizadores por allá en Oriente, ¿no? Estoy pensando ahora en San Francisco Javier. A Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Ahí estaba con los judíos, ¿no? Bueno. Todos somos hijos de Dios. Y entonces ahí me han hecho otra vez énfasis. En ese video dijo, todos somos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Entonces quiero recurrir, como les decía, al magisterio. Pero vamos a acabar de ver el video a ver si hay algo más. Creo en el amor. Creo en el amor. Esas son justamente estas virtudes humanas o estas cualidades que nos unen a todos. Todos queremos amar. Nosotros reconocemos que esa huella, esa semejanza que tenemos de amor entre todos, es la huella y la semejanza que tenemos, pero con Dios. Él, porque nos ha creado con amor, ¿no? Y por eso están mencionando todo esto que de alguna manera crea concordia entre todos. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Bueno, y entonces lo que hace el Papa es pedir esta oración para este diálogo interreligioso, como lo he explicado. Ahora sí, lo que nos incumbe a nosotros específicamente es buscar si hay en el magisterio algo que fundamente lo que el Papa ha dicho. ¿Es correcto que el Papa diga que todos somos hijos de Dios? También los judíos, los budistas, los musulmanes son hijos de Dios. Bien, quiero presentarles rápidamente esto que nos remite a una parte de la tradición y también luego al magisterio sobre esta sentencia del Papa, que también la ha repetido en este documental, digo, de Amén. Ok, vamos a ir, estamos en la parte primera A de la cuestión 33 sobre la persona del Padre y vamos a ir al artículo 3. Padre, ¿se dice o no se dice de Dios antes de nada en sentido personal? Se está interrogando aquí al respecto de que si Dios es Padre en cuanto a la primera persona de la Trinidad. ¿Realmente Él es Padre? ¿Se le puede llamar Padre? Y básicamente lo que hace Santo Tomás de Aquino es explicar por qué sí se le puede llamar Padre. Y no solamente Padre de las criaturas, sino también Padre del Hijo. Y por eso hace una distinción entre su paternidad eterna y su paternidad temporal. Eterna, siempre Padre del Hijo, segunda persona de la Trinidad, y Padre en el tiempo de sus criaturas. Lo que nos interesa más propiamente a nosotros es este párrafo de aquí. Yo intentaré ir señalándoles para que ustedes puedan verlo mucho mejor. Dice, por lo dicho, en las
En los párrafos anteriores, en las cuestiones también anteriores, dice: resulta evidente que la razón perfecta de paternidad y la filiación se muestra en Dios Padre y en Dios Hijo. Es decir, que el Padre es el Padre en perfección, por antonomasia. El Hijo es Hijo en perfección, por antonomasia. Ellos son la razón perfecta de paternidad y de filiación. Continúa. Porque al Padre y al Hijo les es común la naturaleza y la gloria. Por tener esta misma naturaleza y esta misma gloria, entonces Él es perfectamente Padre del Hijo y el Hijo es perfectamente Hijo del Padre. ¿Sí? Lo estoy diciendo en palabras, intento hacerlo así, sencillas. Pero en la criatura, es decir, en todos los seres creados, la filiación respecto a Dios no contiene toda la razón de filiación. Es decir, que nosotros, seres creados, como no tenemos la misma naturaleza que el Padre, somos hijos, pero de una forma distinta. No perfectamente, sino que, ya lo va a explicar Santo Tomás de Aquino, en razón de la semejanza que tengamos con el Hijo, con el Verbo de Dios, con la segunda persona de la Trinidad. Mientras más nos parezcamos a Jesucristo, entonces más semejanza tendremos con Él y más perfectamente hijos seremos de Dios. Ahí se puede entender más fácilmente. Dice, puesto que no es idéntica la naturaleza del Creador, Dios, y la de la criatura. Dios Padre tiene naturaleza divina, nosotros no tenemos naturaleza divina, tenemos naturaleza humana. Y por ello nosotros somos hijos, pero no de la misma forma que lo es el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, evidentemente, ¿no? Continúa. Se dice filiación por alguna semejanza. Es decir, que la criatura es hija de Dios Padre por semejanza. ¿Por la semejanza a qué? Al Hijo, que Él es el verdaderamente Hijo, ¿no? La cual, semejanza, está refiriéndose a esa semejanza que tenemos con el Hijo, ¿no? La cual, de ser más perfecta, más cerca estaría de la razón de filiación. Mientras más cerca, más nos parecemos en semejanza al Hijo, más razón tendríamos nosotros de filiación, ¿sí? Es decir, que nos llamaríamos más propiamente hijos de Dios. Pues se dice que Dios es Padre de alguna criatura, y aquí Santo Tomás de Aquino presenta 4 formas en las que Dios es Padre y que las criaturas son más perfectamente hijas de Él. Porque como hemos dicho, en razón de la semejanza, así también se da la filiación en nosotros. ¿La semejanza en quién? En Jesucristo, que es su perfectamente Hijo, ¿no? Continúa. Pues se dice que Dios es Padre de alguna criatura porque ha dejado alguna huella de semejanza solo. Ha dejado una huella en las criaturas. Incluso en las criaturas irracionales. Santo Tomás de Aquino dice que Dios es Padre de las criaturas irracionales porque ha dejado en ellas alguna huella de semejanza, pero solamente una huella, dice, huella de semejanza solo, una huella de semejanza únicamente. Y toma la Sagrada Escritura y dice Job 38:28, ¿quién es el padre de la lluvia? ¿O las gotas de rocío, quién las engendró? Con eso Santo Tomás de Aquino hace una referencia al Antiguo Testamento y constata que Dios es Padre de las criaturas irracionales, porque hay solamente huella de semejanza. Continúa, una segunda forma más perfecta de ser hijos de Dios. Y dice, por otra parte, de las criaturas racionales. Hace un momento habló de las criaturas irracionales. Ahora, de las criaturas racionales se dice que Él ha puesto la imagen de semejanza. Ya no solamente una huella de semejanza, sino ahora imagen de semejanza. ¿Quiénes son estos? ¿A quiénes hace referencia? A los seres humanos. Los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Todas las demás criaturas solamente tienen una huella de Dios. Entonces, las criaturas irracionales tienen razón de filiación por la semejanza que tienen con el Hijo, y entonces, ya que proceden del Padre, ¿no? Ya que el Padre ha creado a las criaturas, evidentemente el Hijo no ha sido creado del Padre, pero procede de Él increadamente, ¿no? Entonces, nosotros, como seres racionales, a diferencia de las criaturas irracionales, tenemos mayor razón de semejanza. ¿De quién? Del Hijo. Y por ello, nosotros somos más perfectamente que las criaturas irracionales, hijas de Dios. Nosotros somos hijos de Dios en cuanto criaturas que ha dejado en nosotros
una imagen de semejanza. ¿Quién lo dice? Santo Tomás de Aquino. Y lo confronta con la Biblia. Dice Deuteronomio 32:6. ¿Acaso no es Él mismo tu Padre que te poseyó, te hizo y te creó? Y está hablando sencillamente de todos los seres humanos creados, que tienen entonces una filiación, son hijos del Padre. Pero continúa una tercera forma. Cada una de ellas va perfeccionando este ser hijos. ¿Por qué? Porque nos hacemos más semejantes a Jesucristo. Y dice, de otras criaturas, Él es Padre por la semejanza de la gracia. Ya no solamente por la semejanza de la imagen, ya no solamente por la semejanza de una huella en nosotros, sino que ahora por la semejanza de la gracia, por la que son llamados hijos adoptivos. ¿A qué hace referencia esto? Definitivamente al bautismo, en cuanto que están ordenados a heredar la gloria eterna como dispendio de la gracia. La gracia nos da la posibilidad de entrar al cielo. Y confronta con la Biblia. Dice Romanos 8 del 16 al 17. El mismo Espíritu nos testifica que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Aquí, este Espíritu es el que nos ha renovado a través del bautismo. Son palabras ya del Nuevo Testamento, donde esta filiación ya se concibe en términos de Cristo, la novedad que nos ha venido a traer, el renacimiento nuevo, a través del agua y del Espíritu, a través del fuego. Entonces tenemos tres formas hasta ahora. La última que hemos mencionado a través de la gracia, que es el bautismo. Y todavía una cuarta forma más, y dice, y de otras criaturas es Padre por la semejanza de la gloria, es decir, los que están ya en la gloria eterna. Repito, y de otras criaturas es Padre por la semejanza ahora de la gloria. Antes era por la semejanza de la gracia, la anterior por la semejanza de la imagen, y la primerita era por la semejanza de alguna huella. La primera, seres irracionales. La segunda, seres racionales, seres humanos. La tercera, por la gracia del bautismo. Y la última, por la semejanza de la gloria, porque han llegado al cielo. En cuanto que ya poseen la herencia de la gloria. ¿Sí? Por eso lo confronta con la Biblia. Dice Romanos 5:2. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. Esos hijos de Dios que ya están en el cielo. Ellos todavía tienen una semejanza más grande con el Hijo, porque ya no solamente han sido bautizados, sino que este germen de salvación se ha hecho en ellos ya total, porque han entrado en el reino de Dios. Y esa semejanza entonces les hace todavía, en razón de la filiación, les hace más semejantes a Jesucristo. Y termina. Así pues, queda claro que en Dios paternidad se dice antes por la relación de la persona a la persona que por la relación de Dios a las criaturas. Es decir, que primeramente Dios es Padre porque es Padre del Hijo de Jesucristo nuestro Señor desde toda la eternidad. Y luego también es Padre en razón de la relación que tiene con todos nosotros, sus seres creados, pero con cada uno de nosotros de una forma distinta, dependiendo de en qué situación nos encontramos. Ya lo he explicado, seres irracionales, menciona aquí la lluvia, el rocío, todos los seres creados irracionales. Otra forma de filiación, los seres racionales, los seres humanos. Luego los seres racionales que han recibido la gracia por el bautismo. Y una última, aquellos hijos de Dios, seres racionales que ya están en el cielo. Pero no solamente esto. Vamos ahora al Catecismo de San Pío X. Tenemos aquí, voy a hacer un poco más grande, bien, capítulo 2 del Catecismo Mayor de San Pío X, del primer artículo del símbolo, primero de Dios Padre y de la creación. Vamos al artículo 24 y nos dice lo siguiente. ¿Por qué se dice que Dios es Padre? ¿Por qué se dice que Dios es Padre? Pues bien, se dice que Dios es Padre y menciona tres formas, 1, 2 y 3. Santo Tomás de Aquino menciona 4 formas, inclusive 5, porque primero dice es Padre, pero primero Padre del Hijo, y luego las 4 categorías de ser Padre en cambio de los que han sido creados. Bien,
El Catecismo Mayor de San Pío X, en cambio, hace 3 distinciones. Santo Tomás, 5. Primero, porque es Padre por naturaleza de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo engendrado por Él. Eso lo tenemos claro, también Santo Tomás de Aquino lo mencionaba. Entonces, Dios es Padre primero por naturaleza. ¿De quién? De la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo nuestro Señor. Por eso, primeramente, Él es Padre. Pero tiene también 2 formas o 2 acepciones también para llamarle Padre. Es decir, que tiene hijos. La segunda forma, porque es Padre de todos los hombres que Él ha creado, conserva y gobierna. En razón de ser todos creados, entonces también se considera a Dios Padre de todos los hombres que Él ha creado, que Él conserva y gobierna. Y entonces aquí entra también esta concepción de que todos los seres creados también son hijos de Dios. ¿Sí? Esa es esta segunda forma. También Santo Tomás de Aquino lo ha mencionado según lo vimos. Y tercera forma, porque finalmente es Padre por gracia de todos los buenos cristianos, que por eso se llaman hijos de Dios adoptivos. ¿Por qué? Por la gracia, a través del bautismo. El Catecismo hace estas 3 distinciones. Con esto ya tenemos claro que entonces el judío, el budista y el islámico, evidentemente, son hijos de Dios. No por el bautismo, no por la gracia, no por semejanza de gracia, sino en cuanto que son criaturas racionales creadas por Dios. Y por ello, en cuanto tienen semejanza de Dios en ellos, entonces también Dios es su Padre y ellos son sus hijos. ¿Se entiende esto? Esto también hay que tenerlo bien presente para no caer aquí en discriminaciones o en malos entendidos. Pero a la par hay que enfatizar que como cristianos nosotros queremos que ellos también sean hijos por gracia. Y nosotros queremos, según dice Santo Tomás de Aquino, también queremos llegar a la gloria de los hijos de Dios. Y para ello, cuidado, nos condenamos. Esta filiación puede interrumpirse. No digo que se puede acabar. En el infierno seguiremos siendo hijos de Dios, pero de una forma catastrófica, ¿no? En cambio, queremos ya ser parte también de aquellos que van a heredar el cielo. Y para esto hay que llevar a plenitud el bautismo que hemos recibido, ¿no? Aún estamos en camino, en consecuencia. Y por último, vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, al numeral 240. Nos encontramos en la revelación de Dios como Trinidad, el Padre revelado por el Hijo, y vamos al numeral 240. ¿Y qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica actual? Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo. Entonces significa que había un sentido antiguo de que era Padre. Evidentemente, el del Antiguo Testamento. El Padre de la lluvia, del rocío, de todos los seres racionales. Luego también, es decir, de los seres humanos. Y por eso yo en el otro video citaba todas las citas bíblicas donde se veía que Él era Padre, por ejemplo, de los justos, de los judíos, pero también es Padre de todos los seres creados, ¿no? Entonces Jesucristo nos viene a revelar una forma nueva en la que Dios es Padre. Dice, no lo es solo en cuanto creador. Aquí está. No es Padre solamente por ser creador. O sea que todas las criaturas son hijas de Él. No es solamente por eso Padre. ¿Qué es lo que nos ha revelado Jesucristo? Él es eternamente Padre en relación a su Hijo único. Nos ha venido a revelar que Él es Padre desde toda la eternidad, porque es Padre de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo nuestro Señor. Y luego Él nos ha invitado a nosotros a ser parte también de esta filiación ahora por gracia, al hacernos hijos adoptivos en el Hijo, para que llamemos con todo derecho a Dios Padre, porque ya no solamente nos llamamos, sino que lo somos de verdad. Así también el Papa San Juan Pablo II y el mismo Papa Francisco en catequesis han dicho que somos hijos de Dios, todos, de forma general, pero lo que ha venido a traer Jesucristo es que ahora seamos realmente hijos de Dios, herederos del cielo. Por eso San Juan Pablo II decía, todos aquellos que no son bautizados o todos aquellos del Antiguo Testamento que no conocieron la gracia del bautismo, ellos eran hijos de Dios solamente de forma metafórica, es decir, que hacían referencia a esto nuevo que iba a traer Jesucristo nuestro Señor. Y sin embargo, también hijos. ¿Por qué?
porque eran criaturas. Por ello, quisiera decirles, en definitiva, que las palabras del Papa no están mal dichas. ¿Se puede decir a un judío que es hijo de Dios? Sí, en cuanto criatura. Sin embargo, siempre hay que acentuar que hay una nueva forma de ser hijos de Dios y esto es lo importante. Somos llamados a ser hijos a través del bautismo de nuestro Padre Dios y luego planificarlo llegando al cielo, evitando evidentemente la condenación. Bien, queridos hermanos, sencillamente quería presentarles esto para también tener fuentes del magisterio al respecto de esas palabras y que tengan un conocimiento amplio de lo que dice la Iglesia sobre este tema. Permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.